mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional de los estados de Zacatecas, David Monreal Ávila. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué Sacristán. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Efraín Cota Montaño. La encargada de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González. La Coordinadora General de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La beneficiaria de Fertilizante y Producción del Bienestar del municipio de Villa de Cos, Dominga Mauricio Hernández. El periodista y escritor mexicano Genaro Villamil Rodríguez. El presidente municipal de Calera, Miguel Ángel Murillo García. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Zacatecas, licenciado David Monreal Ávila. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Con el permiso de la Presidenta de la República, amigas, amigos, productores del campo, que tanto nos han dado y que tanto nos siguen dando. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los integrantes del Presidium que hoy nos acompañan para engalanar este evento, al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al licenciado Julio Verdegué, a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la doctora Edna, al licenciado Leonel Efraín Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a la ingeniero María Luisa Albores, bienvenida nuevamente a Zacatecas, a la maestra Leticia Ramírez, bienvenida, al compañero Genaro Villamil, bienvenido a esta tu casa, Zacatecas, y desde luego también a nuestra beneficiaria, a Dominga Mauricio, muchas gracias y bienvenida a este evento, al presidente municipal de Calera, a todos ustedes. Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en Zacatecas. En Zacatecas la queremos bien mucho.
y aquí siempre será bienvenida. Hoy, el pueblo de Zacatecas y este pueblo de Calera tenemos el honor de recibir a la primera mujer presidenta de México. La mujer que encabeza una etapa fundamental de nuestra historia, la construcción del segundo piso de la transformación de la vida pública de nuestro país. Es una bella coincidencia que su gira de trabajo en nuestro estado, la primera de muchas que estamos esperando los zacatecanos, inicia aquí, en Calera. Este pueblo, donde hace 110 años llegaron los trenes de la División del Norte. Esos vagones transportaban en su interior a mujeres y hombres valientes que lucharían para reivindicar el anhelo democrático de Madero. Fue aquí en Calera donde Francisco Villa y Felipe Ángeles descendieron para poner fin al régimen del autoritarismo que impidió por décadas que nuestro pueblo viviera realmente en libertad. Esa lucha revolucionaria conjugó el afán democrático con el ideal que el caudillo del sur, Emiliano Zapata, impregnó a la lucha revolucionaria. La tierra es de quien la trabaja. Esos anhelos, el de una democracia verdadera y la de un campo que sea solución y no problema, un campo justo, equitativo, vuelven a converger en este momento de la historia de nuestro país. Pero también sabemos que el fortalecimiento del campo es esencial para consolidar la paz en Zacatecas, porque el campo no solo se alimenta a las familias, sino que también es un eje tractor de nuestra economía y un importante generador de empleo. En este año de la paz, refrendamos nuestra convicción de orientar cada acción y cada obra estará encaminada a la construcción de paz para lograr una sociedad más justa, próspera, donde las y los productores, todas las personas tengan condiciones para trabajar con dignidad y podamos heredar una tierra fértil a las nuevas generaciones. Estoy seguro, señora presidenta, que de su mano finalmente consolidaremos los anhelos revolucionarios de democracia, de justicia y de igualdad. Aquí en Zacatecas, usted encontrará aliados comprometidos con su visión de un México igualitario, un México autosuficiente, fuerte y con justicia social, porque sabemos que la autosuficiencia alimentaria no solo es una meta, sino es la garantía de un país libre y soberano. Gracias por estar escuchando las voces del campo zacatecano. Hoy honramos también el legado de nuestro querido expresidente de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador. A él nuestro agradecimiento profundo, el respaldo que siempre le brindó a Zacatecas, y sabemos que bajo su guía y ahora con usted al frente sabremos sacar adelante a nuestro campo mexicano, y el campo renacerá
con más fuerza que nunca. El lanzamiento de la nueva entidad productora de Semillas del Bienestar, Procebien, que tendrá sede aquí en Zacatecas, es una gran noticia que nos llena de esperanza. Este proyecto representa una oportunidad histórica para el campo mexicano, porque impulsará la producción de frijol con semillas certificadas de la más alta calidad genética, que nos permitirá dar un paso firme hacia la autosuficiencia alimentaria. A través de este esfuerzo, Zacatecas se convierte en el centro de un movimiento nacional para reducir nuestra dependencia del frijol importado. Hoy empezamos una nueva etapa para que ese frijol que México consume sea sembrado, sea cosechado en el territorio nacional. Y hablando de justicia para el campo, quiero reconocer de manera pública, como buena labriega, como buena conocedora del campo, su tino de la decisión tomada en días pasadas de incrementar el precio de garantía de 21 pesos a 27 pesos kilo de frijol. Se lo expreso a nombre de todos los productores de frijol de Zacatecas. Cuando digo como buena labriega, es porque la agricultura es de oportunidad. Y hoy, justamente en este mes de noviembre, es cuando se cosecha la mayor cantidad de frijol del ciclo primavera-verano. Y eso ha permitido que nuestros productores campesinos no cayeran y no caigan en manos del coyotaje, porque ya ofertaban el pago de frijol a 12 pesos, a 14 pesos, a 15 pesos, abusando de nuestros productores. Por eso me da mucho gusto y quiero pedir a las autoridades, quizás sin lugar, porque es una petición de los productores de frijol, que los tiempos en el pago de la cosecha no sean tan largos, porque inhiben y porque luego se abusa de nuestro productor. Ojalá que los pagos pudieran ser dentro de los 15, 20 o quizás un mes, que es suficiente, porque de lo contrario abusan de nuestros amigos productores de frijol. Muchas gracias, Presidenta, por lo oportuno de dar a conocer el precio de garantía de 27 pesos kilo para este ciclo primavera-verano. Se lo agradecemos encarecidamente. Este precio digno es también un reconocimiento para nuestros compañeros productores que ponen el alma en cada cosecha. Sabemos que con este incremento miles de productores tendrán la seguridad de que su trabajo vale y será remunerado justamente. Esta es una muestra de que el gobierno que usted encabeza está del lado del pueblo. Y lo mismo sucede con el precio del maíz, que ahora se establece de 5.84 pesos por kilo para la gente del campo, para que nuestra gente pueda tener bienestar y progreso. Sabemos que en usted tenemos una presidente cercana, una presidenta que escucha, una presidenta que entiende que el desarrollo del campo no puede esperar. Hoy la recibimos con orgullo, con mucha esperanza, porque en usted vemos un campo que florece y donde nuestra gente se desarrollará para aspirar al bienestar. El cambio verdadero empieza desde la raíz, y esa raíz es el campo. Zacatecas se enorgullece de contribuir a esta gran transformación y estamos listos para seguir dando nuestro mayor esfuerzo y lograr un campo digno, justo y sustentable.
Presidenta, como hombre de campo, como un hijo de padre campesino, como un hijo de madre campesina, sé, como bien se dice, no debemos de tener miedo a que nos pisen, porque cuando se pisa la hierba, se convierte en sendero. Sabemos que esta transformación aún enfrentará reacciones y resistencias, que usted, siendo la mujer que encabeza, será blanco de ataques, de vulgares comentarios carentes de razón. Pero ante estas situaciones, Presidenta, Zacatecas, su gobierno y su pueblo, venimos a refrendarles el día de hoy y para siempre nuestro compromiso de seguir construyendo el sendero de la cuarta transformación de nuestro país. Las personas del campo somos nobles y perseverantes. Hace poco enfrentamos una de las peores sequías que Zacatecas ha experimentado, pero incluso cuando el sendero es árido, incierto y complejo, nosotras y nosotros, los campesinos, nunca nos rajamos, nunca nos detenemos y siempre nos apoyamos. Por eso, querida Presidenta, los del campo, como todo el pueblo de México, la vamos a acompañar en el camino de esta nueva etapa de nuestro país. Lo haremos igual que usted, sin zigzaguear, sin titubear, sin que nos tiemble la mano y sin dejar de caminar para recorrer todo nuestro territorio. Lo haremos convencidos de que esta lucha, la que hemos emprendido desde hace años y que ahora usted dignamente encabeza, construirá un país más justo para el campo, para nuestros abuelitos y abuelitas, para nuestras niñas y nuestros niños, para nuestras juventudes, para las mujeres de México, para todas y para todos los que habíamos perdido la esperanza de salir algún día de la marginación del viejo régimen. Lo haremos con la mística y la idea fundacional de nuestro movimiento, seguros de que con usted, bajo el mandato, seguiremos haciendo historia. Todo nuestro cariño, todo nuestro compromiso y toda nuestra lealtad para usted, querida Presidenta. ¡Que viva el campo zacatecano! ¡Que vivan los campesinos de México! ¡Que viva Zacatecas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A continuación, hace uso de la palabra la beneficiaria de fertilizante y producción del bienestar del municipio de Villa de Cos, Dominga Mauricio Hernández. Buenas tardes, distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio, público en general. Mi nombre es Dominga Mauricio Hernández y soy productora de frijol. De toda la vida, porque me crié en los surcos al lado de mis padres. Soy hija de campesinos, soy pequeña productora, ejidataria y promotora de la Organización de Mujeres Agraristas. También soy beneficiaria de los programas de producciones para el bienestar, fertilizantes y subsidios para la siembra de frijol. Y quiero agradecer a nuestra señora Presidenta por continuar con estos programas para el campo. A nombre de los productores y productoras del estado de Zacatecas, le damos la más cordial bienvenida a nuestra señora Claudia Presidenta.
doctora Claudia. Agradecemos. Presidenta, presidenta, presidenta. Doctora Claudia, agradecemos su presencia en este gran evento. Como productora de frijol, déjeme comentarle que mi parcela es, en este año, espero obtener 600 kilos por hectárea de frijol, con más de 100 kilos que en años anteriores. Estos resultados se deben a que soy parte de la escuela de campo. Como mujer, soy de campo y actualmente estoy en la escuela de la comunidad de Bañón de Villa de Cos, Zacatecas. Y quiero platicarles de los que hemos aprendido en la escuela de campo, acompañada por los técnicos en la estrategia de acompañamiento técnico, la elaboración de bioinsumos con materiales locales que nos beneficia a nuestra economía y nos ayuda a la nutrición de nuestras tierras y cultivos, con las compostas sencillas y tipo bocachi, los microorganismos locales, lexiviados mineralizados, lombrocompostas, bioles y caldos minerales para el control de plagas y enfermedades, como es el caldo ceniza y el caldo sulfocálcico. La agroecología nos ayuda mucho a mejorar el rendimiento y la economía de nuestras familias con alimentos sanos y libres de químicos. Estamos cuidando el medio ambiente y este año tenemos una mayor producción de frijol que tendremos que llevarla a los centros de acopio. Reconocemos todo el apoyo brindado al campo zacatecano. Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir produciendo. Déjeme decirle, nosotras como mujeres de campo también ponemos de nuestra parte. Queremos seguir creciendo. Estamos comprometidas con seguir trabajando la tierra y seguir aportando nuestros recursos. Pero necesitamos el apoyo del gobierno federal, que nos siga apoyando con acompañamiento técnico, maquinaria para la aplicación de nuestros bioinsumos, que los precios de garantía sean más altos con el pasar de los años para beneficiar la economía familiar y la producción de frijol en nuestro estado. Señora Presidenta, doctora Claudia, fomente acciones que aumenten la producción con el apoyo y financiamiento y la creación de canales de comercialización que reconozcan nuestros productos agroecológicos. Claudia, me expreso en nombre de las mujeres rurales, de las mujeres ejidatarias, posesionarias, avecindadas, que queremos trabajar contigo para fortalecer nuestro hogar con trabajo, esfuerzo, dedicación y organización. Entre nosotras y nosotros para producir más y mejor. Señora Presidenta, doctora Claudia, de mujer a mujer, como jefa de familia, trabajadora del campo, ejidataria, la entiendo y le comento que como productoras y productores nos comprometemos a seguir trabajando en beneficio de la soberanía alimentaria de nuestro país para bien de nosotros y cuente con nosotras y nosotros. Para terminar, no me resta más que agradecer y permitirme estar frente a ustedes y a este micrófono y a las autoridades aquí presentes. Y quiero decirle que las mujeres de Zacatecas, las mujeres del campo, estamos con usted y estamos empoderadas y sabemos hacer cualquier trabajo que nos encomiende.
Muchas gracias. Y quiero decirles que me acompañen a decirle a nuestra presidenta, es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Gracias. Solicitamos la palabra a la encargada de alimentación para el bienestar, la ingeniera María Luisa Albores González. Buenas tardes. Con su permiso, presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, gobernador, secretario Julio y compañeras y compañeros del gabinete que nos acompañan. Y a ustedes, compañeras y compañeros, gente de Zacatecas, de este bello estado, que el día de hoy se dieron cita para escuchar a nuestra presidenta. Agradezco mucho que me permitieran compartir algunas palabras del trabajo que nos ha encomendado nuestra presidenta. Preparé unas palabras que les quiero compartir. El pasado 1 de octubre, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, informó durante su discurso ante el pueblo de México los 100 compromisos del segundo piso de la Cuarta Transformación. En el compromiso 66 se menciona que Segalmex se fusiona con Diconsa y nacerá Alimentación para el Bienestar, una nueva institución que se encargará de comprar a las campesinas y campesinos, pequeñas y pequeños productores y promover el comercio justo para la venta de miel, café, cacao y otros productos que se venderán en nuestras tiendas. Atendiendo este compromiso de nuestra presidenta, en enero del próximo año iniciará operaciones Alimentación para el Bienestar y las tiendas Diconsa se convertirán en tiendas del bienestar, cuyo lema será Generamos Felicidad. Hoy contamos con 24.519 tiendas ubicadas en 2.224 municipios en el territorio nacional. En este gran estado de nuestro país, Zacatecas, tenemos 624 tiendas que benefician a más de 810,000 habitantes en 53 de los 58 municipios. El planteamiento es fortalecer la red de abasto y ampliar el número de tiendas en las comunidades más apartadas, donde las opciones de abasto son limitadas. Nuestras tiendas tienen la noble función de hacer llegar una gran variedad de productos de primera necesidad a las personas que menos tienen, a precios accesibles en los barrios, en las colonias, en el desierto, la montaña, la selva, atravesando ríos y en regiones con alto grado de marginación. Quiero compartirles que para mí ha sido una alegría saber que en nuestras tiendas los insumos que más se venden son el maíz, frijol, arroz, avena y somos punto de entrega de leche del programa de abasto Diconsa. Esto nos demuestra que contribuimos a que estos alimentos altamente nutritivos lleguen directamente a las familias mexicanas con menos posibilidades económicas. Además de esto, con el apoyo organizado de las comunidades, las familias pueden ahorrar hasta un 18.3% en su gasto, con relación a lo que les costaría en cualquier tienda comercial. Con nuestra infraestructura y con el apoyo del pueblo de México, llegamos a 22.200 localidades rurales, indígenas y urbanas, atendiendo a más de 62 millones de personas. Para estar presente en las comunidades contamos con 272 almacenes rurales, 30 centrales y 4 graneleros. De la mano de nuestra presidenta estamos trabajando en lo que serán las primeras acciones
para renovar la esencia e identidad del programa de abasto rural que se creó hace 45 años. Las tiendas Bienestar nacerán en enero 2025 con un proceso de cambio de imagen y rehabilitación a través de un programa llamado Enchula tu tienda. Este cambio no solo es un cambio de imagen, no es pintar de otro color. Nuestro compromiso es seguir profundizando el bienestar desde el humanismo mexicano en el que se ha basado la Cuarta Transformación. Es por eso que en las tiendas Bienestar buscaremos que las familias mexicanos tengan acceso a más alimentos saludables para contribuir a hacer realidad el derecho humano de todas y de todos a la alimentación. Para coadyuvar a este propósito, Alimentación para el Bienestar dará inicio a la transformación de productos. Con el programa Transformación para el Bienestar, queremos poner a disposición al pueblo de México en nuestras tiendas Bienestar productos de alta calidad nutricional y a precios accesibles, además de garantizar un precio justo de compra a las y los pequeños productores mexicanos. Con este programa vamos a fortalecer la alimentación saludable de las mexicanas y los mexicanos, poniendo a su disposición productos a partir del cacao, la miel y café. La Cuarta Transformación se ha construido y seguirá adelante trabajando con y para el pueblo. Promoveremos la participación y organización de las comunidades. Se organizarán asambleas comunitarias para dar a conocer el funcionamiento del programa Enchula tu tienda, para que toda la comunidad participe y con ello se recupere el sentido comunitario con el que inició el programa de abasto rural. De la mano del pueblo y en colaboración con otras dependencias del Gobierno de México, fortaleceremos la presencia de Alimentación para el Bienestar en nuestras comunidades. Estaremos presentes en el territorio, consolidando nuestros lazos de vinculación social para hacer realidad una alimentación sana y digna. Con ello, cumplimos el principio que rige al segundo piso de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. Este es nuestro anhelo, es el anhelo que nos ha inspirado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su compromiso por hacer realidad la felicidad del pueblo de México y bienestar común. Muchísimas gracias por permitirme estas palabras. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, licenciado Julio Verdegué Sacristán. Muy buenas tardes a todas y a todos los productores de Zacatecas, de muchos municipios de Zacatecas, que han venido a estar el día de hoy con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me da mucho gusto estar aquí en Calera acompañando a nuestra presidenta y al gobernador David Monreal, con quien hemos mantenido un diálogo permanente por su especial preocupación por el campo de Zacatecas. La presidenta me ha pedido que les presente hoy cuáles son algunos de los nuevos programas y de los nuevos énfasis para el campo del segundo piso de la Cuarta Transformación. La doctora Claudia Sheinbaum ha definido que el eje rector, digamos la brújula de la política agropecuaria en su gobierno, seguirá siendo el fortalecimiento constante de la soberanía alimentaria de la nación. ¿Qué quiere decir soberanía alimentaria? En palabras sencillas, quiere decir
que podamos garantizar no solo hoy, sino también en el futuro para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, que cada habitante de esta tierra todos los días pueda disponer de alimentos suficientes, nutritivos y de calidad, porque así está establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía alimentaria es también, importa mucho decirlo, garantizar que todo el maíz que se siembra en México y todo el maíz que consumimos las y los habitantes de este país siga siendo para siempre maíz no transgénico. Soberanía alimentaria es mejorar el bienestar de las personas que trabajan en el campo, de las y los productores, y que nunca se nos olvide, porque a veces se nos olvida, compañeras y compañeros, no solo de los productores, también de las personas jornaleras, porque también las personas jornaleras nos ayudan a que todos los días tengamos alimentos en nuestras mesas. Como decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, soberanía alimentaria es que primero coman los que nos dan de comer. Soberanía alimentaria también, como nos decía la compañera Dominga, es producir cuidando el medio ambiente, producir sin erosionar los suelos, producir sin deforestar. A veces nos enorgullecemos de que exportamos mucho de determinado producto, pero detrás de ese producto muchas veces hay mucha deforestación. Eso no. Soberanía alimentaria es cuidar nuestro suelo y nuestra naturaleza. Y quiero detenerme en algo muy, muy importante aquí en Zacatecas, que nuestro gobernador ya lo mencionó. Soberanía alimentaria es que vamos a volver a ser autosuficientes en México en la producción de frijol. Esa es una meta que nos ha establecido nuestra presidenta desde la campaña. Nos dijo, ¿cómo le hacemos para recuperar la plena autosuficiencia de frijol? Los mexicanos y las mexicanas consumimos todos los años más o menos 1 millón de toneladas de frijol, pero estamos importando como 300,000 de esas toneladas y las podemos producir en nuestro país. Nos faltan 300,000, las vamos a producir en México para alcanzar la autosuficiencia. Aquí en Zacatecas, amigas y amigos, ustedes saben que la sequía los ha golpeado muy fuerte en los últimos años. Este año llovió más en muchas partes, pero me decían compañeros ejidatarios que hay partes del estado que sí fueron perjudicados también este año por la sequía. Aquí en Zacatecas ustedes producen 227,000 toneladas de frijol por esta sequía. Y el esfuerzo que les pedimos a todas las productoras y a todos los productores de frijol es que de esas 227,000 nos ayuden a sumarle por lo menos unas 156,000 más para llegar a 383,000 toneladas de frijol producidas aquí en Zacatecas por lo menos, y ayudar a que no tengamos que importar frijol del extranjero. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues es sobre todo su trabajo, por supuesto, pero los vamos a acompañar porque esa es la instrucción de nuestra presidenta. Queremos aumentar significativamente la entrega de semilla de muy buena calidad. Estamos apuntando para el próximo ciclo primavera-verano
la meta de entregar aquí en este estado 7,082 toneladas de semilla de muy buena calidad a los pequeños y medianos productores, para 43,000 productores de frijol. Esta cantidad de semilla es 13 veces más la semilla que se entregó el año pasado con el apoyo del gobierno del estado, para 11 veces más productores zacatecanos de frijol. Con eso les estamos echando una mano. Y la pregunta es: ¿de dónde va a salir esa semilla? Va a salir de aquí. Estas instalaciones, compañeras y compañeros, donde nos estamos reuniendo, fueron antiguamente la Productora Nacional de Semillas, PRONACE. Fue una de las cosas que los gobiernos neoliberales dijeron que ya no se necesitaba y destruyeron la PRONACE, la liquidaron. Empezó primero Carlos Salinas de Gortari, la dejó agotarse, después Fox inició la liquidación y Calderón la terminó de liquidar. Y estas eran las instalaciones de PRONACE aquí, allá atrás están las máquinas. Vamos a rescatar, pero ahora se va a llamar Productora de Semillas de Bienestar. Esa es una... Prosebien es una decisión personal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es parte del segundo piso de la Cuarta Transformación. Bien, no vamos a esperar porque Prosebien pues nos tardamos unos pocos meses, pero ya en los primeros meses del año 2025 ya va a existir Prosebien. El gobernador nos va a facilitar, nos va a pasar estas instalaciones que ahora están en el gobierno del estado, nos las va a pasar. Y aquí va a instalarse la central de Prosebien. Pero como queremos que la semilla esté lista para el ciclo primavera y verano, pues no nos podemos esperar hasta los primeros meses del próximo año, porque si no, no llegamos. Entonces ya estamos trabajando ahorita para juntar la semilla, multiplicar la semilla, de tal manera que ustedes van a tener su semilla de alta calidad en la próxima temporada. Es un compromiso. Prosebien, lo digo, aquí no se siembra arroz, pero Prosebien en Campeche, no aquí en Zacatecas, también va a ayudar a los productores de arroz con buena semilla, porque ellos también tienen el mismo problema. Fueron abandonados por los gobiernos neoliberales y hace décadas que no tienen buena semilla. Pero todos ustedes saben, mejor que yo, que pues la semilla es muy importante, pero no es lo único que se necesita. Entonces la presidenta ha dispuesto otro programa, también del segundo piso de la Cuarta Transformación, que se va a llamar, ese sí arranca en enero, Cosechando Soberanía. ¿En qué consiste este programa Cosechando Soberanía? Consiste en acercarle a las productoras y a los productores pues todos los servicios que ustedes necesitan. No se trata de darle la semilla a uno, el fertilizante a otro, no, que llegue todo bien coordinado. ¿Qué va a traer el programa Cosechando Soberanía? Pues como ya les dije, la semilla de muy buena calidad, pero también la asistencia técnica, como decía la compañera, ¿no es cierto? El acompañamiento técnico con un enfoque agroecológico. También, como ella también ya dijo, el apoyo a la comercialización. Desde luego ya lo anunció el gobernador y la compañera María Luisa, con buenos precios de garantía, abriendo los acopios. Anda el rumor ahí, que yo creo que lo están repartiendo los coyotes, de que si entregan el frijol se van a tardar mucho en pagar. No les crean, no es verdad.
entreguen su frijol en los centros de acopio a 27 pesos el kilo, con la confianza de que se les va a pagar rápido. Y vamos a mantener el apoyo a la comercialización. No solo eso, queremos ayudarlos a armar acuerdos directos de comercialización entre ustedes y grandes compradores que no dependan de los intermediarios. Y finalmente el financiamiento. Antes de que llegara nuestra presidenta estuve platicando y una señora que está por ahí, la señora Verónica Ivonne Rojas de Fresnillo, me contaba: mire, mi abuelo era productor de uva, mi padre también, yo también, una mujer joven del campo, pero me dijo: yo además de producir uva quiero producir vino, porque así agrego valor, genero más empleos aquí en Zacatecas, pero me dijo: necesito financiamiento porque requiero invertir. Entonces, Cosechando Soberanía también va a llevar más financiamiento. Estamos trabajando ya por instrucción de nuestra presidenta con el FIRA para decirle: ayúdenos a bajar la tasa de interés. Aquí también hay productores de leche. En Zacatecas se nos cayó la producción de leche, pues hay que recuperarla. Liconza tiene aquí varios centros de acopio. Aquí en Zacatecas, en lo que va del año hasta octubre, Liconza ha acopiado 22.6 millones de litros de leche aquí en este estado. 22.6 millones de litros de leche. Y esa leche, en gran medida, se distribuye a precios muy convenientes, muy bajos, mucho más bajos que en cualquier tienda, a 135,039 personas en todos los municipios del estado. La leche de los productores de Zacatecas a las consumidoras y los consumidores que lo necesitan de aquí, de este estado. Van a seguir recibiendo, por supuesto, el apoyo del Programa de Producción para el Bienestar. En resumen, ¿qué es el segundo piso de la transformación en el campo? ¿Cómo arranca el segundo piso de la transformación? Por la guía de nuestra presidenta. Precios de garantía 30% más altos en frijol. Buena semilla de frijol, más semilla a más productores. Productora de Semillas del Bienestar operando aquí en Calera a inicios del próximo año. Alimentación para el bienestar, como ya nos explicó nuestra compañera, segundo piso de la 4T con sus tiendas del bienestar. Liconza fortalecida, comprando más leches a los productores, a los ganaderos de Zacatecas, de Michoacán, de Jalisco, de todo el país, para abastecer a más personas. Y este programa Cosechando Soberanía, que les va a dar acompañamiento técnico, apoyo a la comercialización, financiamiento, seguros, son muy importantes los seguros, vamos a recuperar los seguros agrícolas, en fin, un paquete integral. Quiero terminar, porque ya se me acabó el tiempo, diciéndoles que ustedes, las pequeñas y los pequeños y medianos productores, cada día trabajan muy duro para que 130 millones de personas en este país podamos comer alimentos nutritivos y saludables. Eso lo podemos hacer nosotros gracias a su esfuerzo y gracias también a su inteligencia. Su trabajo, amigas y amigos, es enormemente importante para toda la nación. Yo por eso me despido dándole las más sinceras gracias a cada una de ustedes, porque son ustedes los que construyen todos los días la soberanía alimentaria de México. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Me da mucho gusto estar en Zacatecas con nuestro gobernador David Monreal. Muchas gracias, David. Aquí en Calera, Zacatecas, en este lugar particularmente, porque este sitio refleja lo que fueron las políticas neoliberales antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Fue durante más de 30 años un modelo que tenía como sustento un gobierno al servicio de unos cuantos, al servicio de una minoría, y un modelo que en el fondo no creía en los mexicanos y en las mexicanas. Pensaban los gobernantes del pasado que lo mejor venía de fuera, que lo que se producía aquí no era suficiente. Es más, pensaban que los campesinos y las campesinas no eran suficientes para producir lo que necesitaba nuestro país. Por ello se dedicaron a privatizar el ejido, se dedicaron a concentrar de nuevo las tierras, se dedicaron a vender la producción de fertilizantes. México producía la mayor parte de los fertilizantes que consumía, y en el periodo de 1982 al 2018, México dejó prácticamente de producir todo el fertilizante que consumía, importando prácticamente todo. Es decir, se dejó de producir en México y se empezó a importar. Y de esa manera empezamos a importar hasta las gasolinas que México había producido durante tantos años. Empezamos a importar el arroz que México producía, el frijol que México producía, incluso maíz que México produce y que fue creado por las manos de los pueblos originarios de México. Dejó de apoyarse a los pequeños productores, solamente se apoyaba cuando venían las elecciones y después se olvidaba al campesino. Pero el pueblo de México, el sabio pueblo de México, en 2018 dijo basta de ese modelo y llegó a gobernar quizá, si no el mejor presidente de los mejores presidentes, comparado con Benito Juárez García, con Lázaro Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entre el gobierno y el pueblo comenzó una nueva historia para México. Comenzamos a recuperar la dignidad que nos había quitado todos aquellos gobiernos del pasado. Se recuperó la forma de gobernar, cambió por completo la forma y el fondo del gobierno. Y en el 2024, el pueblo de Zacatecas y el pueblo de México dijo: queremos que continúe la cuarta transformación de la vida pública de México. Y hoy vengo a comprometerme con ustedes, ya como presidenta, porque vine a Zacatecas en campaña. Vine con el presidente López Obrador
en esta gira histórica. Y ahora es la primera vez, pero no la última, porque voy a seguir viniendo, que vengo como presidenta de la República. Y vengo a comprometerme, a decirles que no va a haber regresiones, que no vamos a regresar al pasado, que vamos a continuar con la dignidad de nuestro pueblo por el camino de la Cuarta Transformación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a mantener los principios con los cuales hemos luchado durante tantos años y los principios del gobierno. El primer principio, por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Queremos que el gobierno siga estando al servicio del pueblo. Las mexicanas y los mexicanos nos damos la mano siempre. Al que se queda atrás le damos la mano para que camine con nosotros, en las familias, en los pueblos, en los estados, en la nación. Por eso es tan poderosa esta frase de por el bien de todos, primero los pobres, porque nosotros no dejamos a nadie atrás. Para eso está el gobierno de la República. Segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es decir, el recurso que llega al gobierno no es del gobierno, es del pueblo de México. Y lo que llega de los impuestos se le regresa al pueblo de México en apoyos, en programas y en obras de infraestructura. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, que es una frase del gran Benito Juárez. Y aprovecho para decirles que recientemente se aprobó ya en el Congreso, en todos los congresos locales, que el próximo 1 de junio vamos a elegir entre todos a jueces, a magistrados y a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense, marcharon unos cuantos con privilegios. La Corte quería echar para atrás esa reforma constitucional, pero esta semana la Corte ya dijo: la reforma va como dijo el pueblo de México, y vamos a elegir al Poder Judicial entre todos y entre todas. Por eso nunca se nos debe olvidar que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Continuar con la transformación también quiere decir continuar con todos los programas del bienestar. Por eso venimos a decirles que va a continuar el apoyo a los adultos mayores, que va a continuar el apoyo a las personas con discapacidad, que va a continuar el apoyo a los jóvenes de preparatoria, que va a continuar el apoyo al campo, que va a continuar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos por más. Por eso le llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Qué quiere decir que vamos por más? Son 3 nuevos programas de bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, a todas las mujeres. Ya están los lugares de inscripción. ¿Ya fueron? ¿Las mujeres de 63 y 64? ¿Sí o no? Ya pueden ir a inscribirse porque en enero empieza el apoyo.
para las de 63 y 64, y luego va a venir 60, 61 y 62. ¿Por qué a las mujeres? Pues porque las mujeres hacemos un trabajo que muchas veces no es reconocido. Por ejemplo, ¿quién cuida de los hijos y las hijas? ¿Quién cuida del hogar? ¿Quién cuida hasta de los maridos? Llegamos a los 60. Ya crecieron los hijos. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como llegó una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, un apoyo para las mujeres, como reconocimiento al trabajo que han hecho. Cuando llegué al gobierno, un cómico dijo, burlándose de que llegó una mujer a la presidencia, dijo, ya llegó una ama de casa a la presidencia. ¿Y saben qué le dije? Pues sí es cierto. Llegó una madre, llegó una abuela, llegó una ama de casa y llegó una presidenta de la República. ¿Qué más? Vamos a darle beca a todos los niños y niñas que van a escuela pública, a todos, desde el preescolar hasta la secundaria. Vamos a iniciar en 2025 en las secundarias. Todas las familias que tienen hijos en secundaria van a recibir su beca. Y después vamos con primaria y con preescolar. Vamos por partes. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? A partir del próximo año, porque ya los estamos contratando, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos van a visitar para siempre a todos los adultos mayores en su casa. Van a recibir una visita cada mes o cada 2 meses. Ahí les van a tomar la presión, les van a oír el corazón, a ver cómo está el azúcar en la sangre, todos los exámenes necesarios. Si es necesario, ahí mismo les van a recetar un medicamento. Y a partir de mediados del próximo año, junto a los bancos del bienestar, vamos a poner las farmacias para el bienestar, para que puedan ir a recoger sus medicamentos gratuitos, los adultos mayores. Así la pensión que reciben, pues no la tienen que destinar a los medicamentos o al médico, ya lo van a recibir y van a poder ir a recoger sus medicamentos. Esos son los 3 programas principales, que son universales para todos y para todas. Pero además vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, aquí está Edna, que es la secretaria de SEDATU. Vamos a apoyar con la construcción de nuevas viviendas y de mejoramiento de vivienda, con créditos accesibles. Y para el campo, pues ya escucharon a Julio, al secretario. Vamos a continuar con todos los programas que ya están. El apoyo es a pequeños y medianos productores, principalmente a los pequeños.
pero también algunos para medianos productores. Los grandes no necesitan el apoyo, que también eso pasó en el pasado. Pequeño y mediano productor. ¿Qué van a recibir? Pues lo que ya reciben a tiempo, es decir, el de bienestar, producción para el bienestar, fertilizante gratuito, pero además van a recibir ahora este apoyo integral que se llama Cosechando Soberanía, que significa semillas mejores, no me gusta decirle mejoradas, mejores semillas. ¿Y dónde se van a producir? Pues aquí se van a producir esas semillas. ¿Y cómo se van a mejorar? Nos van a ayudar ustedes, porque ustedes son los que saben cómo producir mejor semilla. Entonces, en coordinación, la productora de semillas para el bienestar, junto con los productores, vamos a producir primero semilla para frijol, y esa la van a recibir ustedes. Además, créditos accesibles. Además de todos los apoyos, créditos con baja tasa de interés y cobertura. Además, apoyo en maquinaria de manera integral y todo el apoyo técnico que se requiere. Eso se llama Cosechando Soberanía. ¿Cuál es el objetivo? Pues que produzcamos más en México, revertir la tendencia del pasado y que aquí se produzca más. Pero además queremos que se refleje en buenos precios para quien menos tiene. Fíjense, ¿a cómo están comprando los intermediarios el frijol? A 15. ¿Saben a cuánto se vende en las tiendas de autoservicio el frijol negro? No, fíjense, en Soriana, no por decir esa tienda, otras igual, se venden 55 pesos el kilo. Entonces nosotros vamos a pagar ahora a 27 pesos el kilo y se va a pagar a tiempo, nada de que meses para poder entregar. Aquí le doy instrucciones a Julio para que a la semana, máximo al mes, se esté pagando el frijol del precio de garantía. Y después, pues ¿qué queremos? Que parte de ese frijol se venda en las nuevas tiendas del bienestar, para que las familias zacatecanas, las que producen o no producen frijol, pues no tengan que comprarlo a 55 pesos, sino que lo puedan comprar a un precio accesible. ¿A cuánto está el frijol en las tiendas de 35 pesos? Es decir, se van a ahorrar 20 pesos. ¿Sí se entiende? No solo es apoyar al campesino, sino también que las familias mexicanas tengan precios accesibles de lo que se produce en nuestro país. Eso es hacer realidad el por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, hicimos aquí el día de hoy el evento porque aquí se va a empezar a producir ya la semilla de frijol para poder trabajar junto con todos ustedes para entregar. Y es individual, nada de que por organización, el apoyo es por productor. No hay intermediarios de ningún tipo. Aquí es directo, porque el dinero del pueblo va para el pueblo, sin intermediarios. Y lo que se compra con el precio de garantía, también de manera directa, y mucho de ello para venderlo en las tiendas del bienestar. De esa manera fortalecemos la verdadera economía del pueblo de México. De eso se trata la cuarta transformación de la vida pública. Vamos a seguir trabajando con ustedes muy de cerca, con el gobernador David Monreal. No solamente tenemos estos proyectos para Zacatecas, sino que ahora nos vamos a reunir con su equipo de trabajo para poder planear
mayor apoyo para la producción de agua, para que no falte el agua, también para carreteras y otros proyectos que ya después de la reunión los vamos a estar informando a todas y a todos ustedes. De mi parte, sepan que no vamos a traicionar nunca. Nosotros venimos de un movimiento social y nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Zacatecas ni al pueblo de México. ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche. Muchas gracias.